Dos cosas. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Am, no sé si, bueno, vamos a ver. Entonces, la última vez estábamos hablando de las cosas de muestreo. Sí, hola. Entonces, bueno, de la frecuencia de muestreo, de la frecuencia de Nyquist, y de los problemas cuando tenemos lo que se llama aliasing y lo que se llama folding también. Entonces, em, ¿se acuerdan de lo que estoy hablando? De aliasing y folding. Cuando tenemos aliasing. Sí, entonces, si por ejemplo tenemos menos de 2 puntos por periodo, y entonces cuando veo eso es lo que llamamos un espectro en amplitud, pero entonces un plot de frecuencia y amplitud, eh, los, las frecuencias con aliasing van a ubicarse por encima de la frecuencia de Nyquist. Así. Entonces, todas esas flechas que están después de la frecuencia de Nyquist van a sufrir de aliasing. Así. Y lo que en español llamaríamos plegamiento, folding, es que entonces estas frecuencias no desaparecen. Lo único es que van a verse en una frecuencia diferente antes de la frecuencia de Nyquist, entonces entre 0 y la frecuencia de Nyquist. Entonces una frecuencia alta va a verse como una frecuencia baja, básicamente. Y bueno, sabemos que hacemos muchas interpretaciones que se basan casi únicamente sobre la frecuencia. No sé, por ejemplo, la resonancia de una fractura, por ejemplo, la frecuencia la usamos también para calcular la atenuación de las ondas sísmicas. Tener como un espectro en frecuencias contaminado es muy paila, es muy malo para nuestras señales y nuestros procesamientos. Entonces, hay que tener cuidado con este problema de aliasing y de folding. Aquí hay como una pequeña fórmula que le dan cómo calcular la frecuencia después del aliasing. Entonces aquí hay un factor que llamaron MS. Pienso que aquí es la frecuencia de muestreo menos la frecuencia original, así, para calcular la frecuencia después del aliasing. Hay una fórmula porque a veces no es tan fácil saber dónde está, pero vimos que la frecuencia después de aliasing es el simétrico con respecto a la frecuencia de Nyquist. Entonces, yo tomo esta distancia, la pongo aquí para encontrar dónde va a ser mi nueva frecuencia. Así. Gráficamente se podría hacer de esta manera. Pueden verificar que con esta fórmula logramos o obtenemos el mismo resultado. Entonces, bueno, aquí tenemos otra figura con diferentes señales, son sinusoides, tres diferentes sinusoides con el plot del espectro de amplitud de cada una
un plot entre 0 y 200 Hz, y aquí la amplitud en cada caso. Entonces, tienen la tasa de muestreo de 2 milisegundos, aquí 4 milisegundos, y sí, después aquí 8 milisegundos. Y entonces, yo quiero que me dan en cada caso, entonces, cuál es la frecuencia de la señal, cuál es la frecuencia de muestreo, cuál es la frecuencia de Nyquist y si hay aliasing o no. Si lo hacen de así en la cabeza, están bien fuertes. No sé si pueden cómo usar en el teléfono o a mano así para hacer estos pequeños cálculos y darme las respuestas. Los en la virtualidad, si quieren, también me pueden poner las respuestas en el chat también. Aquí intento hacer que la pantalla sea un poco más larga, pero no me parece. Sorry. Come on. Ah, ¿eso no lo hicieron ya en el laboratorio? ¿Algo parecido? Te escuché. Dijiste que no, que te gustaba la programación. Vas a sufrir un poco. Sí, entonces, porque este espectro de amplitud se obtiene haciendo esta función en MATLAB que se llama FFT, Fast Fourier Transform, de la señal. No sé si lo hicieron. Bueno, es la Fourier Transform del, de esta señal. Lo que quiero decir es que entonces es algo muy clásico que se aplica sobre una señal y uno obtiene esta parte. Una idea entonces de lo mejor es de empezar con la frecuencia de muestreo de la señal arriba, aquí. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo es inverso? ¿Sí? Como 1 sobre... ¿Sí? Sí, es así. Entonces, el, la frecuencia de muestreo que llamo Fs por sampling frequency es 1 sobre el delta t, es el intervalo en tiempo, el intervalo entre dos muestras en tiempos, así. Y entonces es 1 sobre 0.02 segundos. Y entonces nos da 500 Hz, pienso, así. Eso es la frecuencia de muestreo de la primera señal. Como vemos que después son 4 y 8 milisegundos, entonces para el segundo es la frecuencia de muestreo es 250 Hz y para el último es 125 Hz. Así son las frecuencias. Es el intervalo entre dos muestras en tiempo. Entre cuando uno tiene una sinusoide, dos
Entonces es este tiempo que tenemos entre dos muestras. Así. Y entonces es cómo digitamos una señal que es continua para como hacer procesamientos después, porque obviamente los computadores no pueden am, tener señales continuas, tienen que tener una discretización así. Y eso vale para hacer imágenes satelitales, ¿sabes? Bueno, entonces, sí, porque pues, es que hablan fuerte también. Entonces, para la frecuencia de Nyquist, ¿cómo obtenemos la frecuencia de Nyquist am, desde la frecuencia de muestreo? Ujú. ¿Cómo? 1 entre 2 de t. Ok, entonces, ¿qué, qué tanto de FPS hace eso? ¿Ah? Sí, la mitad. Entonces, la frecuencia de Nyquist es verdad lo que me dices, pero entonces es la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces, Nyquist para la primera señal es 250, la segunda 125 y la última 67,5 Hz para todos. Esas son las frecuencias de Nyquist. Nyquist es súper importante, no es como algo que calculemos porque es chévere calcularlo. Es que entonces es la frecuencia que nos dice, a partir de esta frecuencia, todas las que son por encima son con aliasing. Entonces es una frecuencia que es muy importante cuando am, cuando uno analiza unas señales, siempre hay que tener en la cabeza entonces esta frecuencia de Nyquist presente. Entonces, ahora me podrían decir la frecuencia de la señal. En cada vez la frecuencia de la señal se puede leer sobre dentro del espectro de amplitud. Es la idea de calcular la fast Fourier transform y de obtener este plot. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál frecuencia ven para esta señal? Bueno, sí, entonces la frecuencia de la señal, aquí me dicen 80. Si uno mira un poco mejor, como más cerca, va a ver que está a 75. Pero si, como era la idea leer, entonces la frecuencia de la señal en las diferentes partes la llaman FA. Entonces voy a poner FA 80 Hz. Así. Dice que cambia. Entonces, en tu, déjame calcular. Ok. Entonces, más o menos, ¿a cuál frecuencia piensa que está en la última línea? ¿50? Sí. Entonces, el último es más o menos 50 Hz. Así. Ahora porque puse 80 o 75. Ponemos 80 después el cálculo falla. Entonces, en sus opiniones, ¿piensan que en un de las tres líneas de señales hay un aliasing de pronto? La idea es que haya una, al menos una con aliasing.
Y si hay una señal con aliasing, entonces, ¿cuál era la frecuencia original de la señal? ¿Me pueden básicamente, la respuesta es, porque la hago, entonces es que aquí hay un problema con esta señal. ¿Me pueden, esta señal quiero decir la última línea con la frecuencia a 50 Hz? ¿Me pueden explicar por qué tengo una frecuencia aquí diferente con un mini cálculo de lo que pueden ver? Bueno, eh, como en teoría, en este caso, en las tres señales que vemos de las tres líneas tienen frecuencias iguales, ¿sí? Entonces, vemos una frecuencia diferente para el último porque hay aliasing. Y entonces, ahora que pensemos que de pronto hay aliasing, ¿cuál era la frecuencia original? Debe ser 75 Hz. Entonces, solamente miramos bien que el hecho de que la frecuencia que ahora vemos, que observamos, es la simétrica con la Nyquist para comprobar que eso es como el caso. Entonces, tenemos la Nyquist para el último, la última señal a 65, 67.5 Hz, así. Tenemos, em, tenemos entonces un espacio hasta el 50 Hz, así, pienso. Aquí estamos en 50. Y entonces deberíamos obtener la frecuencia que teníamos antes, pero ¿por qué es que eso tengo como un error en un lado? Es que eso no es 67, es 62.5 aquí. Y no me dijeron nada. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos una distancia entre los dos de 12.5 Hz, así. Y desde eso tenemos el Nyquist aquí. Y está la frecuencia real de la señal, que está a 65 Hz. Tenemos también 12.5 Hz, así. Y entonces, vemos que después del proceso de aliasing, esta frecuencia que teníamos en 75 Hz se, esta cosa del folding se lanzó, saltó hasta el 50 Hz, que es el simétrico con respecto a la frecuencia de Nyquist que tenemos aquí. Entonces, para la última, aquí sí tenemos aliasing y lo podemos explicar bien con todo lo que sabemos sobre lo que pasa cuando hay este fenómeno. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Puf, puf. Entonces, ahora
les muestro esta slide porque um, lo vimos en el dominio de las frecuencias y el dominio temporal, pero este fenómeno de aliasing se produce también en el dominio en el dominio espacial. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Tenemos diferentes juegos de datos, digamos, con aquí con diferentes ondas, así, que llegan a diferentes receptores que imaginamos estén aquí en la superficie. Quiero ver algo si tengo, no, no puse esta slide. De pronto la voy a añadir de nuevo. Bueno. Para ver cómo se ve el aliasing en el dominio espacial. Ok, se ve, ¿sí? Entonces, estos diferentes juegos de datos tienen diferentes velocidades aparentes. Por ejemplo, tengo un sensor aquí y otro sensor aquí. Entonces, veo que la onda llega exactamente al mismo tiempo. Eso que me da en términos de velocidad aparente. Sí, eso es el caso de la velocidad aparente infinita. Es cuando yo tengo nada de tiempo entre dos sensores que no están en el mismo lugar. Eso quiere decir que la velocidad de ir de un sensor al otro sensor es infinita. Si yo tengo un desfase de tiempo, una pequeña diferencia de tiempo, eso me da una velocidad, ¿sí? Entre este sensor y el otro sensor. Si es igual a 0, 0, así, entonces la velocidad es infinita. Entonces, aquí tenemos una velocidad aparente infinita. Aquí tenemos, vemos que hay un pequeño tiempo de diferencia entre la onda que llega en una parte y la otra parte. Aquí tenemos pequeños números, los 3, 6, 9, 12, 15. Eso corresponde a milisegundos. Hay trazas cada 25 metros, digamos, podríamos usar otros, eso es un caso teórico, trazas cada 25 kilómetros y hay una pequeña diferencia de tiempo entre cada traza. Y entonces tenemos aquí 3 milisegundos de diferencia de tiempo entre trazas, después 6, después 9, después 12, después 15. La velocidad aparente progresivamente disminuye así. Y entonces, bueno, vamos a hacer unos cálculos con estos datos. Aquí hay algo que se llama VFK filter. Es un filtro que no vamos a ver porque ya es como más especial, pero que es muy usado, por ejemplo, para quitar el ground roll, por ejemplo. En este filtro uno hace un plot de las frecuencias en el eje Y y de los números de ondas en el eje de los X, aquí. Entonces, no voy como a describirlo, pero si siguen haciendo como otros estudios en sísmica y sismología, seguramente van a ver este filtro de nuevo. Entonces, como estamos en el dominio espacial, tenemos que hablar del número de ondas. Entonces, el número de ondas es la frecuencia en el dominio espacial y entonces se relaciona con la frecuencia usando la velocidad aquí. Entonces,
el número de onda es O 2 pi f sobre la velocidad, pero en muchos casos se simplifica en f sobre velocidad. Así. Y entonces su unidad es de por metros, por kilómetros, radian por metros, radian por kilómetros. Así. Y entonces, puf, puf, lo importante es que podemos pasar de frecuencia a número de onda con la velocidad. Entonces, estaba hablando de las velocidades aparentes, porque es lo que vamos a usar para pasar de frecuencia a número de onda, básicamente. Entonces, tenemos un número de onda de Nyquist, como antes. Tenemos un número de onda de muestreo también. En este caso tenemos un delta X de 25 metros. Así. Entonces, el número de onda de muestreo, KS, por ejemplo, va a ser 1 sobre delta X, va a ser 1 sobre 25 metros en metros y 1 sobre 0.025 en kilómetros por kilómetros. Así. Y entonces, el número de onda de Nyquist es el número de onda de muestreo sobre 2, y entonces va a ser, bueno, 1 sobre 50 aquí y 1 sobre 0.05 en kilómetros, así, -1. Y entonces, eso es 20. Es porque tenemos estos 20, menos 20 y 20 aquí en la gráfica. Es porque tenemos en este caso, con una muestreo delta X de 25 metros, tenemos un número de onda de Nyquist de 20 por kilómetro. Así. Entonces, es por eso que tenemos estos números así en la gráfica. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora les voy a preguntar unos calculitos. Yo quiero que calculen rápidamente las velocidades aparentes que corresponden a los casos de los 3 milisegundos y 6 milisegundos. Y para 6 milisegundos. Ok, gracias Juan Pablo. Aquí sí, tienen en el chat 4167. Van a ver que yo pienso que debe ser la mitad de la de antes. ¿Sí? Entonces,
Es la mitad de 8.373. Entonces, bueno, ahora tenemos nuestra velocidad aparente. Am, para dos casos, 3 milisegundos, 6 milisegundos. Tenemos la frecuencia de nuestra señal que es 12 Hz. Eso lo conocemos porque de pronto eso es una cosa teórica o sintética o el, hicimos una Fourier transform y obtenemos la frecuencia de nuestra señal. Entonces, ahora para esos sinusoides en 0, 3 y 6 milisegundos, me podrían calcular los números de ondas que corresponden a esos tres casos. 0, 3 y 6. 9 y demás es lo mismo. Lambda sí, pero es más con esta parte que vemos aquí. ¿Sí? Más fácil. Aquí. Ya reemplazaron. Es que normalmente les repito las cosas, entonces solamente estoy escribiendo para los que están aquí, pero puedo como intentar hacer cosas más grandes, aunque no soy seguro que sea muy como fácil de ver el tablero. ¿Cómo hiciste para encontrar el de 3? Sí, sí, sí. Estoy pensando. Sí. Es que sí, es porque aquí en 12, 4, tuk, chuk, chuk. Ok, pero entonces eso es para 6, ¿no? Es por eso que está como un poco confundido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Eso es una distancia. Y cada traza está a 25 metros de cada uno. Y 3 milisegundos es la diferencia de tiempo que hay entre dos trazas. Sí, y básicamente es todo lo que necesitamos para encontrar las demás cosas después. ¿Tienes unas ideas? Tengo la del 3 y la del 6, pero la del 0 no sé por qué la velocidad para que no sería. Yo pienso que estás haciendo un paso adelante demasiado rápido. ¿Qué es la velocidad aparente en este caso aquí? Del 0 milisegundos entre trazas. ¿Mm? ¿Cómo? No, no entiendo. No se supone que si la velocidad aparente para 0, Sí. no, no es cierto. No.
No, es que am, el 0, 3, 6 y etcétera son los delta T's, ¿sí? Que tenemos aquí. Eso es 1 sobre la velocidad aparente. No sé por qué lo puse de esta manera, pero entonces la velocidad aparente es delta x sobre delta t. Si delta t está igual a 0, obtenemos un, un resultado. Porque se usa de esta manera en muchos casos. En, ¿cómo decir? Am, ¿Cómo decir? Si seguimos la definición real, hay el 2pi. Pero en este caso, para todos estos ejemplos que hay en esta gráfica y todo aquí, no usaron los 2pi. Es por eso que lo puse. ¿De K? Sí, de acero. El número de onda para el primer ejemplo con 0 milisegundos entre traza da una velocidad aparente infinita y entonces da 0 para el número de onda. Para el segundo número de onda a 3 milisegundos entre trazas, pienso que tú tenías como los resultados aquí. Sí, es 0.0014. Sí, 0.0028 por metro, así. Y entonces, bueno, eso es por metros, obtendrían 1.4 por kilómetros, así. Y es básicamente, les pongo de esta manera porque en la gráfica aquí el número de onda es por kilómetros, solamente por eso. Pero los resultados que tienes están bien, no hay problema. En la slide después hay solamente una. Aquí entonces tienen aproximadamente los números 0, 1, 3, 4 de los números de ondas que corresponden a cada caso. En las gráficas van a ver que hay un pequeño punto que se encuentra aquí. En este caso, entonces está en el 0 de los números de onda y a 12 en frecuencia. Aquí se queda en 1 de números de onda, aquí en 3, aquí en 4, aquí en 6, aquí en 10. Entonces se está moviendo así progresivamente hacia la derecha. El ángulo que hace este punto con el origen de esta gráfica básicamente corresponde a la velocidad. Entonces, es un buen filtro para quitar grupos de ondas que viajan a diferentes velocidades. Entonces, por ejemplo, las ondas de superficie viajan obviamente con velocidades más bajas, entonces están generalmente en una parte de la gráfica más cerca del eje de los X. Y entonces, también, si las ondas viajan de la izquierda a la derecha, las vamos a ver en la parte positiva de los números de onda. Y si viajan desde la derecha hasta la izquierda, entonces se van a ver al otro lado, aquí, en los números de ondas negativos. Entonces, si uno tiene ondas viajando de una manera, hay que quitar las otras ondas que viajan del otro lado, entonces se puede quitar también con este filtro. No sé si
preguntan dónde se ubicaría un punto con aliasing dentro de esta gráfica. Entonces, en este caso, un punto que normalmente debería ubicarse en la parte positiva se encontraría en la parte negativa, aquí. Y entonces, como decir, funciona un poco igual a al aliasing con las frecuencias, pero es un poco igual solamente, ¿sí? Este punto va a salir por la derecha, entrar por la izquierda y viajar así, contemos más y más y más aliasing y pasar a veces, muchas veces de esta manera dentro de esta gráfica. Entonces, el filtro FK es muy poderoso, es muy interesante también para diferentes tipos de filtros. Pero entonces, ahora no vamos a hablar más de este. No sé si tienen preguntas sobre eso. ¿Está aquí? Esa gráfica es que no la Sí, es que, bueno, es que no es que no quiero pasar tanto tiempo en esto porque de pronto no les voy a preguntar nada sobre eso. Es un poco ya después de, digamos, de pronto en el próximo curso de sísmica que tienen en máster, van a volver a ver el filtro FK. Sí. Los K, los números de ondas, así, son un poco más complicados que las frecuencias. Entonces, yo sé que es más difícil manipularlos, especialmente cuando ya vamos a ver, no vamos a ver, que cuando van a ver después, de pronto en otro curso, que esos números de ondas son vectores. Entonces, ya es como, esos casos ya son un poco más complicados. Pero bueno, ahora lo que nos importa es más la relación entre frecuencia, velocidad y el número de onda y saber qué entonces representa la frecuencia en el dominio espacial. Es lo que nos importa en este caso. Bueno, no había visto, pero parece que ha puesto también aproximadamente las velocidades aparentes en azul aquí. Ok. Aquí tenemos una señal, es un sismo, de hecho, de un pequeño sismo cerca de Turquía. Imaginamos, pienso que tiene como una magnitud de 2, 3, más o menos. No es muy largo o muy fuerte. Y entonces, lo que tenemos a la izquierda es el resultado de la Fourier Transform, la fast Fourier Transform sobre esta señal sismológica. Ven que entonces tenemos amplitudes en la horizontal y las frecuencias en el vertical así, y entonces tenemos un contenido frecuencial a toda la señal aproximadamente entre 4 y 25 Hz. Así. Lo que vemos en la gráfica con colores es lo que llamamos una transformada tiempo-frecuencias, y entonces en lugar de ver el contenido en frecuencias solamente para toda una señal, lo queremos ver variar con el tiempo. Entonces, la idea es de tomar transformadas de Fourier, así para pequeños segmentos de mi señal y después construir una imagen con todas estas series
de números. Y entonces, aquí no sé si alcanzan a ver los diferentes trenes de onda de pronto, los principales que hemos visto en una clase anterior. Bueno, eso es típico de un pequeño sismo. Tenemos esta parte aquí al inicio, es la parte con la onda P. Después tenemos diferentes ondas que corresponden en diferentes caminos. Es lo que llamamos la coda de la P. Y después aquí tenemos un tren de onda con una mayor amplitud y eso es nuestra onda S. Entonces, y después otras ondas es la coda de la onda S. Y en general, como lo que vemos aquí, la onda P tiene un contenido en frecuencias más alto que las ondas S. Así. No sé si sintieron el sismo hace 2 días a las 11 y algo de la noche, en este caso. Magnitud 5. ¿Cómo? No sé, solamente había como 5 en el boletín preliminario. Era como en el nido de Bucaramanga. Muchos de estas, de las señales de los sismos que sentimos aquí. Bueno, entonces voy a pasar sobre eso. Yo pienso que, como decir, no les va a importar mucho. Todas estas cosas um, son, um, son conceptos, nociones importantes cuando uno hace más tratamiento de la señal. Y va con todas estas nociones de muestreo que hemos visto en tiempo y y en el dominio espacial. Cuando hacemos una transformada de Fourier y queremos obtener un espectro de amplitud como este, la cantidad de puntos de nuestra señal, MATLAB, por ejemplo, u otro programa como en Python, va a usar este número de puntos para representar el contenido en frecuencias. Entonces, si nuestra señal tiene 10 puntos, el MATLAB, por ejemplo, va a usar 10 puntos para todo el contenido en frecuencias, aunque, por ejemplo, necesitaríamos más para representar bien los diferentes componentes de frecuencias que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No nos conviene usar 10 puntos. En MATLAB hay un parámetro que se pone detrás de la señal con un número. Por ejemplo, vamos a poner 512, vamos a poner 1024 para tener más puntos en el resultado de la transformada de Fourier. Lo que hacemos es no generar nueva señal, no estamos cambiando nada del resultado de la transformada de Fourier. Lo único que mejoramos en este caso es lo que llamamos la legibilidad de nuestra transformada de Fourier. Entonces tenemos una mejor definición de el contenido en frecuencias de nuestra señal. Así. Lo que hace el algoritmo es
lo que llamamos un zero padding en inglés. Lo voy a poner en el chat así. Hacemos lo que llamamos un zero padding. Así. Y entonces tomamos la señal así y ponemos ceros después, muchos ceros. Y eso no cambia el contenido de la señal, solamente lo hace más largo y entonces el programa usa más puntos para representarlo después en su espectro de amplitud. De hecho, de pronto nunca lo van a averiguar, nunca lo van a ver, solamente van a ver que ingresan un pequeño número en la función de MATLAB de la FFT con la señal y coma 1024. Así. Es este 1024 que corresponde a veces a este zero padding. ¿Qué quería como decirles más sobre eso? Yo no sé si lo van a usar nunca, pero es mejor usar un poder de 2 aquí, para el número que ponen de 1024, de 502, de 3216, todos estos números que de pronto han visto para los números de octets, por ejemplo, para las memorias, no sé, en los antiguos tiempos, cuando teníamos 16 megabytes de memoria, poníamos 16 más, o 32 más, o 64, o 128, o 256, o 512, en 1024, o 2048. Todos estos incrementos así son poderes de 2 y funciona mejor por tener estos números con la Fourier transform. Si no, a veces tenemos pequeños artefactos dentro del resultado y podemos tener problemas. Bueno, entonces, solo como un poco un side note, pero es importante en muchas aplicaciones. ¿Ya han escuchado de la transformada de Fourier en otros cursos? ¿En cuáles cursos? Ok, ondas y fluidos, en ecuaciones, en ondas, ok, métodos matemáticos, es posible. Sí, ok. Sí, de pronto a veces la ven directamente con su aplicación, a veces la ven con el cálculo a mano para unas funciones especiales y a veces solamente hablan de las series de Fourier. Pienso que es un poco el panorama de lo que han visto. Aquí no vamos a calcular a mano las transformadas de Fourier de unas funciones. Hay que a veces conocer el resultado porque son muy típicos para unas funciones. Y vamos a ver unas propiedades de la transformada de Fourier que nos va a ayudar mucho para unos procesos. Por ejemplo, la transformada de Fourier de una convolución es una multiplicación. Y eso es súper importante para nosotros. Lo que hicieron, por ejemplo, de hacer el sismograma sintético en el laboratorio,
¿Se acuerdan que lo que hacían es más o menos una convolución con la serie de reflectividad y con su onda? ¿Cómo calcularon eso para crear el sismograma sintético? Sí, entonces la undícula de Riquet, obtengo mi undícula, ¿qué más? Como hace un mes, hace un mes. ¿Usaban como directamente una función que se llama convolución? Bueno, de pronto yo no estoy seguro que lo haga así MATLAB, por ejemplo. No sé si usan MATLAB. ¿Usan MATLAB? Em, pero es muy... Sí, en MATLAB. Es mucho más rápido hacer la transformada de Fourier de los dos señales. Multiplicar y hacer la transformada de Fourier inversa para volver a la señal en el dominio temporal que hace la convolución como tal. Entonces, de pronto, dentro del proceso, la función de convolución de MATLAB, hay la transformada de Fourier. ¿Sí? Pero es una aplicación de la transformada de Fourier que es súper importante para nosotros, porque sabemos que para combinar las diferentes partes usamos la convolución. Fuente, medio, receptor, todo eso los juntamos con la convolución. Y entonces, si tomamos la transformada de Fourier de eso, ahora solamente son multiplicaciones. Entonces es súper, súper importante. Entonces, la transformada de Fourier en teoría, conceptualmente, es solamente tomar nuestra señal y comparar esta señal con sinusoides de diferentes frecuencias. Eso es la transformada de Fourier. No es como muy... hay algoritmos súper famosos como la recursión de Levinson-Makar que hace estos pasos de una forma muy eficiente. Es uno de los algoritmos más famosos, pero conceptualmente es una multiplicación entre nuestra señal y un sinusoide con una frecuencia. Entonces, en la transformada de Fourier, uno va a usar un set de frecuencias, como diferentes frecuencias, así. Hacer multiplicación, ver si son similares o no. Entonces, no es como muy conceptualmente, en mi opinión, es sencillo. Así. Solamente una multiplicación para ver si son similares o no. ¿Sí? Las sinusoides y nuestra señal, que en este caso es G de T. Cuando tenemos el resultado de la transformada de Fourier, tenemos una parte amplitud y una parte fase. La amplitud es el espectro de amplitudes. Entonces, es qué tanto tengo de similaridad entre mi sinusoide y mi señal. La fase es qué tanto yo necesito mover mi sinusoide así en el eje de los tiempos para que la similitud sea mayor. Entonces, entre mi señal y mi sinusoide. Entonces, los dos dependen de la frecuencia, así, y la fase también. Para ir de tiempo a frecuencia, usamos la transformada de Fourier, y para ir de frecuencia a tiempo usamos la transformada de Fourier inversa.
La amplitud es qué tanta similitud, la similaridad entre mi señal y un sinusoide con una frecuencia dada, así. Conceptualmente es más o menos fácil. Entonces, por ejemplo, para hacer una señal de este tipo que tenemos abajo de la slide, yo necesito un conjunto de frecuencias así para, para representarlo. Hay frecuencias con mayores amplitudes, hay frecuencias con menores amplitudes y ven que yo no empiezo en cero para todas estas sinusoides. Eso es la fase. Es este pequeño shift así que tengo que dar a mi sinusoide para que sea mayor o optimal en términos de similitud. Entonces aquí empieza arriba, aquí más o menos en cero, aquí más abajo. Y vamos a tener este tipo de resultado con el espectro en amplitud. Aquí es Power Spectral Density, pero veríamos algo parecido. Y aquí la fase. Bueno, entonces yo vi a alguien pasar como en el pasillo. Tengo la impresión que de pronto hay un curso después aquí. Entonces, sí, sí, sí. Y entonces nos vemos el próximo viernes, sí, para seguir hablando de esta transformada de Fourier un poco. Y pienso hablar de dos procesos súper importantes que son la correlación y la convolución, que de pronto ya han visto un poco en el laboratorio también. Entonces, chao, chao a todos y nos vemos el próximo viernes.